Hola, queridísimas semillas estelares, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Alesa Esteban y déjenme decirles que si esta es la primera vez que están en mi canal o la segunda o la tercera o la quinta, pues es siempre un auténtico placer tenerlos aquí conmigo, sintonizando estos mensajes y platicando y haciendo conciencia y expandiendo conciencia conmigo, de verdad. Estoy muy feliz, muy agradecida por todos sus comentarios y por su participación en este canal, por esta energía tan bonita que están transmitiéndome y que están recibiendo también. Queridísimos míos, hoy quiero hablar de un tema sumamente importante que me han estado pidiendo mucho y que se trata de precisamente ¿cómo saber si estamos canalizando? ¿Qué es la canalización primero que nada? Y antes de darles los tips de cómo, pues es analizar de qué se trata, qué es esto de la canalización, porque de pronto se volvió como un tema súper en boga y ahora todo el mundo está haciendo canalización o todo el mundo quiere hacerlo y se preguntan si es posible que todos podamos o si es solamente una cosa de algunas personas o de qué se trata esto, ¿no? ¿Con qué está relacionada la canalización? ¿Qué características se relacionan con esto? Entonces, bueno, pues para empezar, queridos míos, no se vayan, quédense hasta el final. Por favor, suscríbanse al canal si les interesan estos temas, compartan, porque es muy importante que estemos expandiendo la voz y expandiendo la conciencia en este momento de nuestra vida. Hay muchos de nosotros que estamos muy interesados en saber qué es la canalización, sobre todo nos está llamando, tenemos curiosidad en este momento de saber qué significa todo esto, porque es una de las características, es un aspecto de esta nueva vida a la que nos estamos abocando y a la cual nos estamos alineando, es lo que viene, es el futuro, digamos, es el presente, pero que va a ser continuación en el futuro. Entonces está súper emocionante este tema y saber de esto. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes es acerca de mi propia experiencia como canalizadora y cómo fue que empezó todo, para que así se vayan familiarizando con ello. Primero que nada, pues yo creo que canalizaba desde mucho antes de lo que puedo identificar, pero no estaba yo consciente de que eso era una canalización. Tengo algunas experiencias que realicé, no sé, a muy temprana edad, cuando era adolescente, a los 13, 14 años. Escribía yo un diario en donde iba yo anotando todo lo que mi amigo extraterrestre me iba diciendo telepáticamente y yo no sabía que esto era canalización, sin embargo, ahora lo sé, ¿no? Ahora lo sabemos por la experiencia de otros canalizadores, pero claro, era como un diálogo que yo sostenía con este ser que incluso dibujé en la pared de mi casa con grafito y digo, afortunadamente mi madre nunca me dijo nada al respecto cuando quería yo expresarme artísticamente, entonces pues bueno, no sabían que iba yo a ser artista, entonces realmente no había tanto problema que yo interviniera las paredes de mi habitación y entonces esto fue una de las primeras intervenciones que hice. Fue un alien que tenía la cabeza de diamante, los ojos enormes y ahora sé que es un arturiano de la tercera dimensión del colectivo de conciencia. Sin embargo, él se presentaba como un individuo, ¿no? Como un ser individual y hablaba de cómo era el planeta en donde estaba y cómo era la vegetación y si había plantas y si había minerales. Y entonces hablábamos de todas estas cosas. Claro que es una pena que no encuentro ese diario más porque me he mudado de casa tantísimas veces en mi vida que eso pues se perdió desde una de las primeras mudanzas. Entonces realmente pues no tengo registro de esto, simplemente lo que me acuerdo, de cómo me acuerdo cómo era esta interacción.
Y bueno, pues también por esta época fue que yo empecé a aprender todo acerca de la reencarnación y del alma y de cómo funcionaba el alma y por qué estábamos en este planeta. Siempre fue una de mis preguntas de el qué estoy haciendo aquí, por qué hemos venido, por qué existimos en este planeta, ¿no? Que es una de las primeras preguntas que nos lleva siempre a una iniciación espiritual, ¿no? A buscar un camino de respuestas, que es lo que justamente nos trae la conciencia, el abordar estos temas de conciencia, de espiritualidad, ¿no? Para mí esa es la espiritualidad. Ya haré otro video únicamente hablando de qué es la espiritualidad y cuáles son sus diferencias y cuál es el origen, o si es que hay un origen. Ya haré otro video de ellos, ya les avisaré, pero en este momento pues canalizar, ¿qué es canalizar? Ok, canalizar es, como su nombre lo indica, volverse un canal. ¿Para qué? Para poder conectar con otras dimensiones, densidades de frecuencias, ¿no? Porque somos antenas, somos como unas antenitas de radio en donde podemos de hecho sintonizar frecuencias, o sea, funcionamos como un radio, nos sintonizamos con algún canal según sea nuestra propia frecuencia, nuestra propia vibración, y de esta forma recibimos una señal y esta señal la traducimos a nuestras propias palabras. Entonces digamos que nos volvemos un conducto de la energía y que nosotros vamos a interpretar o a reinterpretar según nuestros propios filtros y nuestro propio ego y el tamaño de nuestro propio ego. Así que no tiene nada que ver la canalización con el que uno sea sumamente espiritual y sea totalmente digamos neutro y hayamos dominado perfectamente nuestro ego. No necesariamente tienes que despojarte totalmente de ese ego para poder canalizar. Ahora lo explico más a fondo, pero a lo que iba es que para volverse un canal, para que nosotros seamos un canal, pues tenemos que dar esa apertura, esa intención y abrir nuestra propia energía y nuestra individualidad a ello. O sea, que cuando nosotros nos volvemos un canal, estamos abriendo hacia nuestra individualidad, hacia un colectivo, hacia una energía de conciencia colectiva. O sea, nos estamos abriendo al todo, a la fuente, y esto quiere decir que tenemos que dejar de lado nuestra propia individualidad. Y esto pues puede causar estragos con el ego, ¿no? Porque el ego lo que va a defender siempre es esta personalidad, es esta individualidad de cada uno de nosotros. De acuerdo. El volverse un canal, bueno, pues hay que hacer espacio para que esta energía pase, eso es como lógico, ¿no? Para que esta transmisión corresponda con esa, digamos que si hay remanentes de nuestra propia historia allí, entonces esa energía se va a filtrar a través de estos remanentes, porque la transmisión siempre va a corresponder con el filtro de cada persona. Y este filtro pues está superditado, como lo dice el psicoanálisis. Aquí entra el psicoanálisis, siempre dependerá este filtro de la percepción de la historia y la percepción de cada canal, ¿no? Entonces, siempre va a estar permeado por nuestra propia historia personal. Por eso es que muchos maestros espirituales dicen hay que trabajar el ego primero para que entonces podamos hacer una buena transmisión de ese mensaje, una buena interpretación, porque la interpretación pues siempre va a estar superditada a nuestra propia conciencia, a la conciencia individual, a nuestra perspectiva individual, porque no olviden que venimos a este planeta con una perspectiva personal. Y claro, esto siempre se va a formar a través de la historia que hemos vivido, ¿no? De nuestra propia experiencia como humanos, como individuos en esta vida. Entonces esto siempre va a estar permeado, siempre va a estar superditado a esos momentos que hayamos vivido, unas experiencias personales. Por eso yo siempre empiezo hablando de mi experiencia personal, cómo surgió, etcétera, cómo me di cuenta que era una canalización, pues
Esto me di cuenta porque empecé a recibir mensajes mucho más específicos, pero esto fue cuando yo ya había agudizado mi intuición y mi percepción a través de la meditación y el estudio de las religiones, de lo que es la espiritualidad. También me sometí a los estudios, me sometí muchos años al estudio del psicoanálisis. Digamos que yo en lo personal no estuve bajo tratamiento psicoanalítico, pero sí encontré y conocí y estuve haciendo un autoanálisis con la técnica psicoanalítica freudiana. Y entonces, pues digamos que a eso fue a lo que me sometí, como a un análisis, a un escrutinio de mi propia conciencia acerca de mi propia mente, de mi propia espiritualidad, ¿no? De mi propio camino. Y entonces ahí empecé a cuestionar muchas cosas y a darme cuenta de muchas cosas y a limpiar muchos problemas y traumas psicológicos que yo tenía de la infancia, de la adolescencia, etcétera. Pero cuando llega, es que el psicoanálisis eso hace, ¿no? O sea, limpia esta vida, digamos, te ayuda a confrontar como todos estos traumas de esta vida, pero luego llegas a un punto en el que te das cuenta que no hay un avance más allá de ese autoanálisis o de ese psicoanálisis. O sea, si te sirve, si entras a psicoanálisis, te sirve para abordar lo más urgente, ¿no? Que es la estructura psíquica que se formó en esta vida, en esta realidad. Pero llega un punto en el que ya no puedes ir más allá y te sigues sintiendo del todo no bien y sigues del todo no pudiendo manifestar todo aquello que deseas, y entonces dices, bueno, pero si yo ya hice todo este trabajo de sombra psicoanalítico, que Jung hablaba del trabajo de sombra, fue el primero que mencionó el shadow work, o este trabajo de sombra, que es precisamente volcarse hacia tus propios traumas y cambiar la energía de ese trauma o completar esa situación o digamos, además de confrontarte, reconfortar a tu alma, ¿no? A tu niño interior, a todo aquello que viviste en esta vida y que hay que completar, ¿no? Entonces, para poder lograr una armoniosa relación contigo mismo y además, pues, amarnos a nosotros mismos, ¿no? Para lograr ese amor hacia nosotros mismos. Lo que quiero decir con todo esto, finalmente, pues, es que la canalización debe de ser tomada con mucha conciencia, con mucha tranquilidad, porque es a partir de esta conciencia que podemos transmitir un mensaje puro de esa energía, porque nosotros, como somos antenitas, podemos realmente contactar y canalizar con cualquier energía, ya sea elevada o no tan elevada. Entonces hay que tener un ojo allí de qué es lo que estamos canalizando. O sea, de hecho podemos canalizar cualquier tipo de energía, cualquier tipo de entidad por esa misma razón. Entonces, pues hay que tener mucha conciencia de cómo estamos manejando nuestra propia energía y de cómo estamos manejando la energía en general con la que estamos contactando para poder hacer una correcta interpretación de ello, o al menos una interpretación que sea acorde a nuestra resonancia magnética y energética, ¿ok? Entonces, por eso es que la mayoría de los canalizadores que yo he estudiado y que he estado observando han tenido que trabajar mucho en su propia vida y tienen como una autoconciencia de cómo se fue desarrollando su psique y su energía, ¿no? Y su conciencia en esta realidad y cómo se están proyectando conscientemente hacia esta realidad. Eso es muy importante tener una autoconciencia profunda, saber dónde están tus heridas, cómo las has sanado, saber saber cuál es tu verdadera intención al hacer una canalización, porque realmente muchas veces nuestro ego es el que se mete al asunto y dice, yo quiero ser reconocido, quiero lo mismo, ¿no? O sea, el cariño de la gente muchas veces es buscar ese cariño de los demás,
porque eres especial y porque eres diferente, ¿no? Esto, por ejemplo, lo tenemos muchos artistas, ¿no? Por eso también el arte es así, los artistas buscan justo esa atención, ese reconocimiento externo, ¿no? De sus ideas, Pero en este caso, pues hay que trabajar mucho esta parte también, ¿no? El de por qué quieres tener esta atención, de dónde viene esta atención. Y bueno, pues es importante, ¿no? Como tener este enfoque hacia uno mismo. Realmente cuando uno está canalizando, también se está dando cuenta de varias cosas que uno estaba preguntándose, ¿no? Que uno estaba llamando. Entonces también hay que tener cuidado porque hay una sincronicidad y hay un magnetismo según lo que uno está sintiendo y preguntando y pensando en ese momento es lo que uno está atrayendo también para como canal, ¿no? Como antenita, porque recuerden que cuando nosotros estamos sintonizando esa frecuencia como antenitas que somos magnéticas, entonces electromagnéticas de hecho, entonces va a ser digamos un match, va a ser compatible, una compatibilidad de la frecuencia que estamos sosteniendo con aquella a la que vamos a sintonizar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, claro, ¿no? Muchos de nosotros, las semillas estelares, ya podemos hacer esto de una manera casi que a voluntad propia porque ya estamos conscientes de cómo es ese trabajo energético, ¿no? De cómo podemos conectar y cómo podemos dar y recibir esta señal, ¿no? Y para qué la vamos a utilizar. Si esto va a ser una guía que va a servir a muchas personas, pues adelante, creo que es algo en lo que podemos confiar que se está haciendo directamente y sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es que hay muchas personas que dudan todavía de la canalización porque no están seguros de cómo ellos podrían hacerlo, de cómo ellos se están relacionando con su propia energía, con su propio magnetismo y con su propia manera de transmitir y de recibir mensajes, ¿no? Muchas veces sabemos o pensamos, estamos recibiendo un mensaje o se me ocurrió o fue una idea mía y listo. Y muchas veces lo que estamos haciendo es canalizar a nuestro higher self o la energía de nuestro yo superior, ¿no? De nuestra versión más avanzada de nosotros mismos, pues como de una versión más adelante que lo que quiere es apoyarnos en nuestro trayecto, en nuestro desarrollo e irnos facilitando esta conexión, porque la conexión con nuestra alma va a ser muy usual y fácil en la quinta dimensión. Vamos a estar completamente conectados con pues con la conciencia divina de nuestra alma, que eso es como lo más importante, ¿no? Conectar con esa conciencia que es más avanzada que nosotros, no porque sea un nivel jerárquico, que ya lo hemos platicado muchas veces, sino porque estamos en una conciencia perfecta como estamos en este momento, pero tenemos ese deseo de avanzar y de ser un poco más conscientes cada vez más. Y mientras más conscientes somos, nos damos cuenta que hay más camino por recorrer y que esto no puede solamente quedarse aquí. Entonces, por eso digo que es como una conciencia más avanzada, porque es una conciencia que hasta los humanos podemos decir que está en un futuro, porque está en ese como punto al que nos estamos abocando nosotros como una conciencia perceptiva y hacia dónde vamos a alcanzar, ¿no? Como es como una finalidad, pero claro, ese higher self, incluso que estamos contactando, quizás no es todavía el higher self final o la divinidad de nuestra conciencia final, porque se ha hablado mucho en la Cábala y en otras instancias, en otras enseñanzas espirituales, se ha hablado mucho de distintos niveles de conciencia a los cuales vamos a ir accediendo dependiendo de esta evolución, ¿no? O de esta ascensión.
Entonces, pues sin tener tanta prisa, ir disfrutando el camino y el trayecto y sobre todo es que el ir conociendo todos estos detalles trae una gran satisfacción y una gran alegría, el ir aprendiendo todas estas cosas. Y bueno, al ir aprendiendo todas estas cosas, pues es parte de disfrutar el camino, ¿no? De disfrutar el trayecto, el journey, como lo llaman en Estados Unidos. Disfruta tu journey, ¿no? Disfruta tu camino, tu trayecto de aprendizaje. Esto también es súper disfrutable y es una de las cosas que debemos de rescatar de estar aquí, ¿no? De estar con un propósito en la tierra. Es justo una de las recompensas, es la satisfacción que uno siente cuando uno va descubriendo el conocimiento y descubriendo cómo funcionan las cosas y que, claro, esto era lo que yo tenía que hacer o esto era lo que, ¿no? Para alcanzar mi deseo, porque si todos nuestros deseos fueran satisfechos inmediatamente, pues entonces no habría tanto placer en llegar a ellos, ¿no? O sea, sería como, bueno, otro más, perfecto, qué bueno que ya lo tenemos. Pero esto de descubrir cómo llegar a esa finalidad es lo que nos hace verdaderamente ricos en este proceso y nos hace disfrutar este proceso. Y por eso estamos aquí investigando y cómo hacerlo y en este llamado de cómo hacerlo, ¿no? Porque pensamos que quizás la canalización nos pueda llevar un paso más adelante en cuanto a recibir más conocimiento. Pero déjenme les digo que según mi experiencia personal, no siempre tenemos permitido canalizar y saber ciertas cosas. Vamos a saber y vamos a poder canalizar lo que está permitido en ese momento para tu evolución y tu momento presente. Y pues si todavía no nos toca saber ciertas cosas, pues no podemos adelantarnos ni bajarlo del mundo de la creación a fuerzas, ¿no? O sea, siempre vamos a tener ciertos límites que corresponden a la enseñanza o al momento que estamos viviendo de expansión de conciencia, ¿no? Al aprendizaje de ese momento. En fin, espero que les haya ayudado un poco más a conocer, a familiarizarse con esta situación. Estos videos estaré ya más adelante publicando más acerca de este exquisito tema y espero pues que les haya ayudado, que estemos acorde y sincrónicamente al momento presente que estamos viviendo y pues les mando millones de bendiciones. Muchísimas gracias por estar aquí, por quedarse hasta el final de este video y sobre todo, pues por favor apoyen la producción de estos videos suscribiéndose al canal porque es importante para nosotros tener esta conciencia, esta comunidad y sobre todo pues que se expanda el conocimiento, ¿no? Si les pareció interesante, por favor compártanlo y pues se los agradeceré infinitamente, como ya se los agradezco desde ahora que estén aquí y que hagan esa colaboración conmigo. Muchísimas gracias, millones de bendiciones, estamos en contacto.